Y esto llega a ustedes gracias a nuestros amigos de la Estación del Queso, el mejor queso al estilo venezolano. Envíos a todos los Estados Unidos. Escríbenos a través de @laestaciondelqueso.ok. Y en ese momento mi padre reconoció que era la mejor oportunidad de nosotros parar nuestra vida en Venezuela, venir a Estados Unidos y buscar una mejor vida. Yo creo que la principal meta fue aprender el idioma del inglés, ¿no? Si tuvieras la facultad de cambiar algo en el mundo, ¿qué sería y por qué? Wow. La libertad de Venezuela. El por qué es simple, ¿verdad? Porque todos nosotros nos gustaría regresar a nuestro país, nos gustaría disfrutar de esas playas, de esa gente. Si tuviera el poder o la habilidad de hacerlo, yo creo que eso fuera lo número uno en mi lista. La federación, la selección de Venezuela ha significado mucho en mi carrera. Yo creo que cuando por primera vez recibí la llamada para representar a Venezuela fue un gran orgullo, un honor poder hacerlo. Sin embargo, yo lo vi como un reto, ¿no? Un reto de poder hacer algo bien por nuestro país. Yo sé que yo no voy a ser el más inteligente en un cuarto. Yo sé que yo no voy a ser el más astuto, pero al final del día yo te voy a ganar a ti con mi organización. Cuando uno se rodea de gente buena y más inteligente que uno va a tener éxito, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que hicimos nosotros en el Clásico Mundial. Tener una dupla de Omar López, Carlos Mendoza, Omar López, como la queramos ver, es sumamente importante. Omar fue un líder excelente. Una de las razones por qué yo sigo ayudando a la Federación Venezolana de Béisbol es por la señora Araceli. Siempre he sido un fiel creyente de su proyecto. Es una persona sumamente responsable, profesional. Yo sé los sacrificios que ha tenido que hacer ella para poder llevar la selección desde el número 11 del mundo, que fue cuando yo entré al número 3 del mundo, ¿verdad? Que eso es algo que mucha gente en Venezuela no les da, yo creo que el valor que significa el sacrificio, lo que tiene que hacer una selección para llegar a ese puesto mundial. Nuestro invitado de hoy es un hombre ligado al béisbol. Está en las grandes ligas, aunque no es jugador. Se convirtió en el primer venezolano en alcanzar el más alto nivel ejecutivo. Es hijo de Ana María y de Luis Eduardo. Nació un 27 de octubre y hoy conoceremos más allá del rostro de Eduardo Brizuela. Eduardo, bienvenidos. Muchísimas gracias, gracias. Siempre un placer. Wow, súper. Nunca me habían dado ese tipo de bienvenida. Escuchar el nombre de mi papá y mi mamá lo hace un poco especial, ¿verdad? Es algo súper especial. Y una anécdota que aprendí el año pasado. Nací el 27 de octubre de 1986. Ese fue el día que los Mets de Nueva York ganaron su última serie mundial. ¡Wow! Así que... ¡Qué dato tan interesante! Ahí vamos, ahí vamos. Sí, de verdad, Eduardo, gracias por la oportunidad, en este caso, abrirnos la puerta de tu segunda casa, ya que quizás luego de tu casa y por razones operativas, pasas mucho más tiempo en este lugar. Tu oficina, el estadio, un lugar en el estadio. Correcto, así es, Jairo. Mira, yo creo que, ahorita que tú te pones a decir eso, yo creo que yo paso más tiempo aquí adentro de lo que paso con mi familia, ¿no? Y bueno, eso es parte del juego, eso es parte de el compromiso que tiene uno hacia la organización. Y más importante es lo que a uno le gusta hacer, ¿no? Por eso es que cuando tú ves por aquí, ves algunos dibujitos de mis hijos que me dejan aquí cuando pasan por ahí, es para recordarme que ellos estuvieron aquí y es algo que lo hace sumamente especial. Ahora bien, Eduardo, vamos a hablar un poco de lo que fue la niñez. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la desarrollaste en Caracas? Sí, mira, yo creo que nací en Caracas, Venezuela, un sitio donde yo creía que iba a estar toda mi vida, ¿no? Caracas para mí fue no solo mi casa, sino donde viene mi familia, ¿no? Mi mamá fue la primera generación de padres portugueses, ¿no? De inmigrantes portugueses que llegaron a Venezuela y creían que iban a llegar a sembrar un mejor futuro, ¿no? Para sus hijos, el cual
fue grandioso, ¿entiendes? Yo creo que crecer en Caracas me dio la oportunidad de estar alrededor de mi familia. Es una ciudad súper bella, hermosa. Todo el tiempo le enseño fotos del Ávila a mi esposa para dejarle saber la belleza que tiene nuestra ciudad y ojalá uno pueda algún día regresar y compartir esos momentos con ellos, ¿no? ¿Cómo fue Eduardo estudiante? ¿Buen estudiante, mal estudiante, regular estudiante? Siempre fui muy aplicado, siempre fui buen estudiante. Te voy a decir que no era el estudiante de puras 20, ¿no? En Venezuela, como decíamos, de 0 al 20. Creo que mi promedio en Venezuela era 18, en el colegio La Salle de la Colina. Siempre fui buen estudiante. Me recuerdo que como en cuarto grado me fue mal. La profesora me la estaba poniendo difícil y aprendí rápido porque ese mismo semestre cuando no saqué buenas notas fue el único tiempo que no jugué béisbol. Mi papá me dijo, bueno, si no sacas buenas notas, si no sacas más de 16, no vas a poder jugar béisbol. Y ese fue el castigo mío que en ese momento me dio en el alma, ¿no? Uno quería jugar béisbol, uno quería estar con sus amigos y no tuve la oportunidad de hacerlo porque en cuarto grado no tenía las notas, mi promedio bajó por debajo de 16 y desde ese momento me motivé un poquito más a ser mejor estudiante a través del tiempo. O sea que la pasión del béisbol viene desde pequeñito. Desde pequeño, la pasión de béisbol viene gracias a mi abuelo paterno. Mi abuelo Luis, que en paz descanse, fue el que me inculcó el béisbol. Yo tuve una relación muy cercana a él en un tiempo de nuestra vida. Nosotros vivíamos con ellos en Sabana Grande, ahí en San Bernardino, disculpa. Ahí nosotros, él era magallanero, yo soy magallanero. Un caraqueño magallanero. Magallanero, exactamente. Pero es gracias a él y mi papá es del Caracas, ¿no? Entonces siempre había esa rivalidad en la casa. Pero él fue el que me enseñó el béisbol y gracias a él seguí jugando béisbol. Hubo un momento en mi vida donde yo jugaba varios deportes y ahí fue cuando tuve que decidir si iba a seguir jugando béisbol o quería hacer los otros deportes y fue mi abuelo que me empujó hacia el béisbol. ¿Qué posición jugabas? Jugaba en Venezuela, no era muy bueno. Te puedo decir que en Venezuela jugando criollito, yo creo que era noveno bate y jugaba right field porque nadie le daba la bola para el right. Pero con el tiempo fui mejorando. Una persona que me impactó mucho en mi carrera que fue Johnny Celis. Johnny, que jugó para Tiburones de La Guaira, eventualmente el hijo de él también jugó, el hijo de él estudiaba conmigo en La Salle y me enseñó a batear. Yo le estaba diciendo a uno de los scouts de nosotros hoy que a mí me amarraron a una cerca, ¿no? Y todo el día me pasé haciendo swing, porque el swing mío era muy largo y él quería que yo cortara el swing. Entonces me pasé todo el día haciendo swings por una semana mientras todos los compañeros míos practicaban y yo haciendo swing. Y después de ese momento, no sé qué fue lo que hizo él con mi swing, que de repente comencé a batear. Y ya era los últimos meses que estábamos en Venezuela antes de mudarnos a Estados Unidos. Siempre traemos nosotros este tipo de programas para la gente. La intención de nuestro programa es que mucha gente conoce a Eduardo Brizuela hoy como un ejecutivo en Grandes Ligas, una persona exitosa y que piensa que todo ha sido fácil para ellos. Y la intención de nuestro programa es que la gente pueda ver desde más allá del rostro de Eduardo Brizuela dónde inició él, cómo empezó todo esto, cómo empezó todo este sueño y que algo que parecía imposible se convirtió en realidad con trabajo fuerte, con trabajo duro. Uh-huh. Sí, mira, Jairo, yo creo que gracias a Dios hemos tenido la bendición de estar donde estamos en el día de hoy, ¿no? Sin embargo, es muy parecido a la carrera de los jugadores, a la carrera de los técnicos, de los coaches, a la carrera de los umpires, donde tienes que tener un poquito de suerte, ¿verdad? Pero la suerte siempre para mí ha sido oportunidades las cuales tú has estado preparado para ellas, ¿no? Y cómo uno se prepara en esas oportunidades, yo creo que eso viene desde el principio, desde la base que tú tienes en tu casa. Uh-huh. Y ahí es donde siempre voy a agradecer a mi mamá, a mi papá, por lo que me inculcaron cuando era niño, los valores que me dieron, las enseñanzas de que tú te tenías que ganar las cosas en la vida, que la vida no iba a ser fácil. Y ellos fueron los que me llevaron en este camino correcto, ¿no? Después hubo un momento cuando uno iba creciendo donde mis padres siempre me daban la opción de hacer lo que yo quería, pero me lo tenía que ganar, ¿verdad? Ellos me decían, mira,
en qué camino tú quieres ir. Yo te voy a apoyar 100% con lo que tú quieres hacer, pero tú tienes que ganártelo, tienes que enseñarme con resultados que vamos a ir por ese camino y ese es el camino correcto. Y yo creo que de ahí es donde viene uno, ¿no? Ahí es uno se hace madura, uno aprende, se da sus golpes, como todo. Como todo. Como todo, pero yo creo que al final del día eso es lo que me ha ayudado a mí a llegar donde estoy el día de hoy. Y como tú dices, no ha sido un camino fácil, ¿verdad? Mucha gente nos ve a nosotros aquí en la oficina, en el estadio de Grandes Ligas y yo recuerdo que uno comenzó trabajando en el béisbol profesional y yo vivía en una academia de béisbol en Villamella, en República Dominicana, ¿verdad? Donde se iba el agua, habían animalitos que te entraban a la ducha, no había agua caliente, un sinnúmero de cosas que uno tiene que pasar, que lo hacen mejor y lo hacen aceptar más y apreciar lo que estamos viviendo hoy en día. ¿En qué momento deciden tus padres salir de Venezuela? ¿Se radican en Estados Unidos? Sí, mira, nosotros en el año 2000, ¿verdad? Después de que pasamos varias situaciones incómodas en Venezuela, ¿verdad? En esa época había muchos atracos, muchos robos, secuestros. O sea, yo creo que todo el mundo en mi familia los secuestraron, los atracaron de una manera u otra. Llegó el momento que mi papá se dio cuenta y dice, wow, pero nosotros somos los que estamos viviendo atrás de la cárcel y los ladrones están afuera, ¿no? Y en ese momento mi padre reconoció que era la mejor oportunidad de nosotros parar nuestra vida en Venezuela, venir a Estados Unidos y buscar una mejor vida. Yo creo que la principal meta fue aprender el idioma del inglés, ¿no? Nosotros vinimos primero a Estados Unidos con un plan de 2 años, donde la intención era de aprender a hablar inglés. Tanto mis padres como nosotros íbamos a poner todo en pausa para aprender el inglés como familia y después con la ilusión, ¿no? Que íbamos a regresar a Venezuela, ¿no? Que íbamos a poder retomar nuestra vida y todo lo que teníamos allá en Caracas. Y bueno, lamentablemente no se dio, pues para mal o para bien, eso es lo que eventualmente nos abrió la puerta a nosotros de estudiar aquí en Estados Unidos y después de poder entrar en el béisbol. ¿Estudiaste en la universidad? ¿Fuiste parte del equipo de la universidad? Uh-huh. ¿Cuándo decides el terreno no es lo mío? Cuando me di cuenta que no era bueno. Es difícil para un joven con sueños decir el terreno no es lo mío o ya estabas enfocado en el siguiente escalón. Sí, yo creo que yo te puedo decir que el sueño mío siempre fue ser jugador de Grandes Ligas, ¿verdad? Siempre fue ser jugador de Grandes Ligas. Tuve la oportunidad de, cuando llegué a Estados Unidos, ese pelotero malo de Venezuela se convirtió de repente en un pelotero que gané All County, ¿sabes? El mejor del condado, el mejor novato del año. Y yo dije, wow, pero espérate. Y de repente estaba jugando infield. Entonces jugaba shortstop, segunda base. Y yo no había agarrado un rolling en mi vida. Los que agarraban rolling en Venezuela eran los que tenían unas tremendas manos. Yo no estaba en ese grupo, yo estaba en el grupo de la outfield. Y yo ahí me comencé a tener más pasión por el béisbol. Y esa pasión me llevó a seguir trabajando y seguir mejorando. Y eventualmente recibo la beca para estudiar béisbol, para estudiar y jugar béisbol en la universidad. Siempre mi padre me dijo a mí, Eduardo, él me dejó conocer que el béisbol no era nada seguro. Él siempre me dijo, tú tienes que tener un plan A y un plan B en tu vida. El plan A, yo te voy a apoyar 100%, si tú quieres ser pelotero, si eso es lo que tú quieres hacer, yo te voy a ayudar, te voy a dar todo, te voy a poner en la mejor situación posible, lo cual yo creo que él lo hizo, ¿no? Pero el plan B es algo que tú vas a tener que desarrollar con el tiempo. Y el plan B, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Tú quieres montar tus negocios, tú quieres trabajar en un restaurante, trabajar en una compañía en Estados Unidos, o tú quieres trabajar en el béisbol. Y en ese momento yo decidí que yo quería trabajar en el béisbol. Yo me quería dar la oportunidad de que, bueno, si no soy Grandes Ligas, no llego a firmar como pelotero, yo quiero tener la oportunidad de poder trabajar con el mejor talento en el mundo. Yo me recuerdo que en ese momento yo no sabía si era en desarrollo, escauteo, operaciones. Yo lo que le decía a la gente, cuando yo termine mi carrera de jugar, yo quiero trabajar con el mejor talento del mundo. Tuve la oportunidad de coachar en una universidad, de ser coach en una universidad cuando terminé de jugar. Me gustó mucho la experiencia de estar en el terreno y me gustó mucho el desarrollo de los jugadores y ahí es cuando yo hago contacto con los mismos scouts que me vieron jugando. Ellos sabían la ética de trabajo que tenía uno, ellos sabían cómo uno se relacionaba con los otros jugadores y ellos mismos fueron los que me abrieron la puerta para eventualmente entrar en el béisbol profesional. Tú pasaste por 2 universidades, empezaste en Weber,
terminaste en Barry University. Al revés, Al revés. Comencé en Berry y terminé en Weber. Todo relacionado con el Sport Management. Ese cambio de escuela vino por el mismo béisbol. A veces las escuelas ceden digamos, el pase del jugador, como sucede en Grandes Ligas, que ceden ese pase del jugador para que pueda desarrollarse mejor o hubo alguna otra circunstancia. Mira, la circunstancia fue clara. Fue que me quitaron la beca del primero y me tuve que buscar otra beca en otra universidad. Pero es parecido al béisbol, ¿verdad? Si vemos en el béisbol profesional es como si te hubieran votado a un equipo y te agarra otro equipo. Entonces prácticamente lo que pasó fue que yo voy a Berry, ¿verdad? Yo tengo una beca. Hay un coach que es el que me recluta para Berry. Estoy ahí mi primer año. Después de mi primer año se va el coach y llega un coach nuevo. Y él fue muy, muy claro conmigo. Él me dijo, mira Eduardo, yo voy a traer a mi gente. ¿Entiendes? Tú no eres parte del grupo mío. No te voy a poder la beca. Te puedes quedar aquí, pero tendrías que pagar esta cantidad de dinero por la universidad. O te voy a dar la opción de ir a buscar otras oportunidades. Y yo creo que en ese momento me rompió el corazón porque yo quería mucho a Berry. Yo estaba en una muy buena situación ahí. Mis compañeros de equipo eran excelentes. El nivel de béisbol era bastante bueno. Pero yo dije, bueno, yo quiero jugar, yo necesito conseguir una beca. Yo creo que lo más importante de esto es poder yo quitarle un peso encima a mis padres. Y ahí fue cuando yo consigo a Weber, me llama a Weber, me dice, mira, estamos buscando jugadores con tus mismas características. ¿Por qué no vienes aquí? Te queremos conocer, hacer un workout. Y fui ahí y salí con una mejor beca de lo que me habían dado en Berry. Sin embargo, fue un shock bastante duro para mí porque yo voy de vivir en Miami, ¿verdad? Donde uno es un muchachito, jovencito, cree que tienes la vida a un millón y después llegas a Babson Park, Florida, donde es en el medio de la nada. Yo no sabía que en Florida habían tantos sitios tan, ¿cómo se llama? Tan despejados y que no había nada por ahí. Cuando yo pregunto el primer día, mira, ¿dónde es el restaurante más cerca? Me dice, no, mira, Walmart queda como a 10 millas para allá. Y yo, Walmart. Sí, ahí donde hay restaurancitos en Walmart, hay un Subway y algo hay más donde puedes ir a comer. Y yo dije, bueno, esto es una señal de Dios, yo estoy aquí para jugar pelota, eso es lo que quiero hacer. El estadio era bonito, las oportunidades eran buenas y ahí me hizo más concentrar en el béisbol y seguir mis estudios. Ese estadio tiene una complejidad, ¿no? Que yo descubrí que tiene un sun delay. Sun delay es un retraso por sol. Correcto. O sea, oye, yo he escuchado retraso por lluvia o todo eso. No, resulta que llega un momento del juego donde el sol llega exactamente en el center field y nadie... Que no ves nada. El catcher no ve la pelota, el umpire no puede ver la pelota y el bateador no puede ver la pelota. Entonces hay que detener el juego hasta que el sol se oculte para que podamos seguir el juego. Así mismo, es un sitio bellísimo, es un lago bello donde está el estadio, ¿verdad? Y sí, es verdad, nosotros teníamos que parar el juego que eran como 10, 15 minutos hasta que el sol se fuera y bueno, después seguía jugando pelota. Pero es una universidad bastante buena. Yo creo que en ese momento una de las cosas que me ayudó es que estaban creciendo en el nivel de deportes, ¿verdad? Estaban comenzando con el equipo de fútbol americano, que creo que ahorita es más grande. El equipo de béisbol, el que es head coach ahorita del equipo de béisbol jugó conmigo. Y precisamente en esa época, lo bueno de esa universidad es que nosotros estamos cerca de Winter Haven. Y Winter Haven es donde entrenaban los indios de Cleveland. Entonces ahí hubo conexiones, el muchacho que es Calvin Martin, que es el head coach ahorita mismo, el padrastro de él era Charlie Manuel. Entonces Charlie nos venía y ayudaba con nosotros, nos daba tips de bateo. Para mí eso es lo mejor del mundo. Y en béisbol, de manera de béisbol, me abrió muchas oportunidades porque eventualmente yo voy a Polk Community College donde conozco a Joe Arno, que Joe Arno era un cross-checker de los Yankees en el momento, fue coach muy exitoso a nivel universitario en la Universidad de Florida, la Universidad de Florida Southern, ganó campeonatos nacionales en ambas divisiones y me da la oportunidad de mi primer trabajo como coach. O sea que todo pasó porque yo estaba ahí y la concentración era basada en el béisbol, no era basado en como estaba en Miami, que había tantas distracciones. No, aquí era 100% béisbol porque no había más nada que hacer. No había para dónde agarrar. No había, literalmente, no había para dónde agarrar. Bien, terminas eso y ya, o sea, no voy a ser jugador. ¿Qué paso das o cómo haces para ir el escalón siguiente para no estar fuera del béisbol? Mira, yo te voy a decir una cosa. Ustedes lo vieron aquí el otro día. Paulo Espino y yo jugamos juntos. Paulo estaba con Cleveland en la época. Yo me recuerdo que
yo me quedaba en Winter Haven, él se quedaba en la casa de nosotros durante instruccional, y nos prestábamos el carro, él usaba mi carro, me buscaba, yo iba, lo buscaba, teníamos ese tipo él me ve jugando la noche anterior, yo juego, y después del juego el coach me dice, mira Eduardo, ¿cómo te sientes a la rodilla? Yo le digo, mira, ya yo estoy en una etapa que yo me tenía que tomar no sé cuántas pastillas en la mañana, tenía que llegar al estadio temprano para comenzar la movilidad de la rodilla, después del juego la rodilla se me hinchaba, ya yo decía, ya, aquí nada, ya yo he dado muchos hits como estoy jugando tercera base, doy muchas líneas, no bateo para poder, aquí no hay vida, uno comienza a entender y ver los jugadores que están jugando profesional y uno dice, no, aquí ya no hay chance. Y me recuerdo que en ese momento, mi último día, yo ya decido tomar la decisión, hablo con el coach, y ahí es cuando Joe Arnold me dice, tú puedes ser coach en Polk Community College. Yo voy ese mismo día, me busca Paolo, yo entro al carro y le digo, oye, ya voy a dejar de jugar. Y él me dice, él se está riendo conmigo y me dice, nada, sí, está bien, está jodiendo. Y yo, no, en verdad. Y ahí llamo a mi papá. Cuando yo llamo a mi papá, yo me recuerdo que la voz no me salía. Y comencé a llorar. Y le dije a mi papá, ya, no voy a jugar más. Y lloraba y no me salía, ¿pero por qué? Ya, papá, no puedo más. Y como un padre, siempre ilusionado, mi papá me decía, no, pero tú puedes seguir jugando, tranquilo, ¿entiendes? Como que tenía me seguía empujando como esperanza, que sigue jugando, no. Pero ya yo sabía dentro de mí que ya mi carrera se había terminado. Entonces en ese momento, gracias a Dios, tuve una oportunidad de una vez de ser coach. Llegué el día siguiente, estaba como coach. Y ahí comencé a escuchar y coaché en Polk Community College por un año, donde fue un crecimiento increíble, ¿verdad? Porque de repente uno va a estar jugando, estás escuchando y ahí comienzas a tener relación con los jugadores. Con los scouts. Con los scouts. Ellos sabían quién era uno porque lo habían scouteado. Y ahí tú tienes conversaciones porque ellos están buscando información de los peloteros, pero te preguntan de ti y después sale una conversación de que, ¿qué quieres hacer, Eduardo? Y yo estaba cansado del béisbol universitario. Yo dije, no, a mí no me gusta el béisbol universitario. Después estaba pensando, para coachar universidad uno tiene que sacar una maestría. Esos son 2 años más de universidad. No, yo quiero comenzar a hacer algo. Y ahí es donde ellos mismos comienzan a decirme, mira, mándale el currículo a esta gente, mándale un mensaje a esta persona. Y ahí se abren las puertas para ir a los cerveceros de Milwaukee. Y escuchándote, se me viene a la mente ese gran consejo que papá dio. Correcto. O sea, tienes que tener un plan A y un plan B. Así mismo. El plan A no funcionó, pero ahora voy hacia el B. Así es. Y le doy gracias a mi padre, ¿entiendes? Yo creo que siempre me preparó para esos momentos en la vida donde me dijo, mira, o sea, uno siempre tiene la ilusión de ser Grandes Ligas. Yo creo que todos los padres se sienten igual, ¿verdad? Cuando ven a su hijo jugar, y en ese caso yo medía 6'1", 6'2", corría bien, le daba bien a la bola, pero mi papá, ¿sabes? Uno tiene la ilusión de hacerlo, pero después tú te das cuenta, mira, esto es un deporte muy difícil. Gracias a Dios mi papá se educó bien del deporte, porque él no sabía nada de béisbol. Mi papá lo que jugaba era tenis y eso. El que sabía de béisbol era mi abuelo, pero mi papá no sabía nada de pelota. Pero él mismo se dio cuenta de que, hey, esto no va a ser tan fácil como tú crees, prepárate. Y bueno, me dio la oportunidad de prepararme y ya. Eso hizo que la transición de una parte a la otra fuera más rápida. Y no fuera tan difícil quizás, porque desde pequeño te venía alimentando eso, plan 1 y plan 2, plan A y plan B. Correcto. Y de repente para ti fue duro decir ya, porque tú sabías que tu cuerpo no daba más. Correcto. Pero tenías ese plan que papá había diseñado estratégicamente. Así porque mismo. Así son los padres. Así es, claro, así mismo es. Y espero yo poder hacer lo mismo para mis hijos, ¿verdad? Porque yo creo que les dan la mejor oportunidad posible de crecer y de sobrevivir en este mundo, ¿no? Que no es un mundo fácil, sea dentro del deporte o fuera del deporte. Pero sí, gracias a Dios eso fue la oportunidad que se surgió y bueno, lo demás es historia. Llegas a Milwaukee como pasante de scout. Correcto. Y a lo largo de los 15 años te desempeñaste en varios cargos. Cuéntanos un poco cómo fue, como yo digo, subir esa escalera. Fuiste subiendo escalón por escalón. Te voy a dar una anécdota antes de comenzar en Milwaukee, porque hablamos de las oportunidades de la vida, ¿no? Del plan A y plan B, y de mi papá, y esto me parece bien cómico. Cuando yo comienzo a hablar con los scouts, ¿verdad? Profesionales, para entrar en el béisbol profesional,
a mí me llegan varias ofertas de compañías grandes americanas, ¿verdad? Porque una de las cosas, uno de los privilegios de jugar deporte en Estados Unidos, en una universidad, es que las compañías americanas te tienden a darte más trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben la disciplina que toma para jugar un béisbol universitario o un deporte universitario, las horas que toma, la ética de trabajo que tienes que tener, trabajar en equipo es sumamente importante. Y ahí me llegó unas entrevistas de Geico, los seguros de Geico, de ¿verdad? seguro. Y yo fui a la entrevista de Geico, hice mi proceso, tuve 3 o 4 entrevistas. Yo me recuerdo que durante las entrevistas yo siempre decía a ellos que a mí me gustaba el béisbol. Y ellos me seguían entrevistando, me seguían entrevistando. Y yo, bueno, ¿hasta cuándo esta gente me va a seguir entrevistando? Eventualmente llegó la última entrevista. Disculpa, la última entrevista llego me dice, mira, te vamos a entrevistar con todos los directores de la compañía, de Geico. Tienes que hacer una presentación a ellos. Esta es la última etapa antes de nosotros ofrecerte el trabajo. Y yo voy y digo, ok, está bien. Entonces la presentación era comparar las diferentes páginas de internet de las aseguradoras, qué hacen bien y qué no hacen bien. Y yo, bueno, yo llamo a mis primos que saben de computadora, de página, y comienzo y hago una presentación, ¿sabes? Que en el momento creía que me estaba comiendo el mundo, ¿no? Le hice una presentación buenísima y ellos me dicen, no, pero sabemos que te gusta el béisbol. Y yo, sí, bueno, si se abre una oportunidad, pero es muy difícil. Y ellos me dicen, bueno, tienes el trabajo. Y yo digo, ok, ¿cuál es el trabajo? En el trabajo en esa época me estaban pagando $70,000 saliendo de la universidad para ser parte de un programa de liderazgo que tenían ellos. Y en ese programa de liderazgo ellos te garantizaban 3 años de contrato donde ibas a trabajar con todos los departamentos de ellos en diferentes etapas de esos 2 o 3 años. Y después tú ibas a decidir en qué área te querías seguir desarrollando. Entonces yo me recuerdo claro decirle a mi papá, mira papá, me acaban de ofrecer esto Geico, saliendo de la universidad ganando $70,000. Y ahí mismo me llama Milwaukee. Y Milwaukee me llama y me dice, mira, nos gustaría entrevistarte. Yo me recuerdo que lo de Geico pasó como un 20 de diciembre. Y me llama Milwaukee y me dice, nos gustaría entrevistarte. Ah, bueno, está bien, sí, nos gustaría entrevistarte aquí en Milwaukee. Y yo, dale, bueno, mándame el pasaje. Y me dice, no, tienes que comprarte el pasaje tú. Y yo, bueno. Y yo dije, bueno, ¿hasta cuándo? Bueno, no, nosotros cerramos las oficinas ahorita para Navidades. Si puedes venir en enero. Yo, ¿qué día abren ustedes? El 3 de enero. Yo el 3 de enero estoy allá. Llamé a mi papá, mira papá, ¿me puedes prestar dinero para irnos para Milwaukee? Ya los 70,000 están... Los 70,000 están ahí, yo los voy a aguantar, pues yo quiero ver qué es lo que tiene Milwaukee. Y me dice, ay, el trabajo en Milwaukee es un trabajo seguro. Y yo, bueno papá, yo creo que es una pasantía, pero oye, es béisbol profesional. Me dice, ok, bueno, me prestó el dinero para ir a Milwaukee. Yo voy a Milwaukee, mi 3 de enero, me hice frío horrible. Voy a la entrevista, me hacen la entrevista. Esas entrevistas fueron más difíciles que las de Geico. Imagínate tú. Viendo videos diciendo qué tipo de picheo era. Después te entrevistaba el gerente, el asistente del gerente. Y yo, bueno, entonces finalmente me voy y yo lo único que les pido a ellos es, mira, tú me puedes hacer el favor, tú me puedes abrir la puerta y yo puedo ver el estadio. Porque yo dije, a lo mejor yo nunca voy a regresar, yo quiero un estadio de Grandes Ligas. Y me dicen, no, pero es que el estadio está tapado, tú sabes, la nieve. Y yo, no, pero déjame verlo. No importa. Oye, ellos me abrieron la puerta, yo salí corriendo, vi el estadio. Trataba de oler lo más posible para leer. Bueno, que al día era frío, la nariz tapada. Y ese frío, yo viendo todo, yo, wow, esto es un estadio de Grandes Ligas, qué bello, qué bello. Aquí me gustaría estar algún día. Y me fui, me regresé para la casa. Milwaukee me llama, la gente de Geico pidiéndome una decisión. Me habían dado como hasta el 20 de enero. Yo le decía, no, tranquilo, ya yo todavía no estoy, no sé qué voy a hacer. Milwaukee me llama a la semana y me dice, mira, te presentamos este trabajo como, como pasante y son $800 al mes. No te damos más nada. Y yo por dentro, bueno, les voy a decir que no a esto y me voy con este dinero. Y yo, bueno, ¿y cómo vamos a hacer aquí? Y llamé a mi papá y mi papá de una vez, no, estás loco. Tú tienes un título universitario aquí en Estados Unidos, vayas a ganar dinero, váyase, tú sabes. Y llamo a un amigo mío que en esa época estaba trabajando para Pepsi, me lleva un par de años, ya lleva varios años, y él me dio otro consejo que yo creo que para mí fue sumamente importante. Él me dijo, mira, en Geico, en 20 años, 15 años, tú te puedes hacer el jefe de Geico, tú puedes ser el presidente,
Pero en tu cabeza tú siempre vas a decir, bueno, ¿qué hubiera pasado? Perdí la oportunidad de mi vida. Perdí la oportunidad de mi vida. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera agarrado esa oportunidad? Y sentándome aquí hoy en día reflexionando, uno dice, wow, son consejos, son palabritas que a uno le dan a través del año, de su vida, ¿no? Que han impactado la carrera de uno, porque uno nunca tiene garantía de estar aquí sentado en el día de hoy. Correcto. Pero esas personas nos dieron un poquito más de claridad, ¿no? De una visión y entender que este trabajo no sale todos los días. Y ahí es cuando entonces yo le digo a mi papá, mira papá, ¿sabes el dinerito que me prestaste allá para el viaje para Milwaukee? Te lo voy a deber y te voy a pedir que por favor me sigas pagando el celular y el seguro del carro porque los $800 no me van a dar para eso. Y bueno, yo creo que fue una decisión bastante difícil para mi papá, fue bien fácil para mí. Y ahí fue cuando yo decidí comenzar con Milwaukee. Claro, tu papá pensaba con la cabeza y tú pensabas con el corazón. Correcto. Bueno, a veces hay que ser un poco arriesgado en la vida, hay que arriesgar. Si tú no arriesgas, no ganas ni pierdes. Correcto. Y hoy, bueno, puedes disfrutar de eso. Y dijiste, bueno, antes de llegar a esa parte, voy a contar esta anécdota. Prácticamente no es una anécdota, es tu primer paso hacia Milwaukee. Así Y mismo. lo que dejaste atrás por dar ese primer paso. Ujú. Llegaste a Milwaukee, primer día de trabajo, pasantía, no sabía cuánto iba a durar. No sabíamos. ¿Qué viene después de eso? Sí, mira, yo creo que primero que nosotros vivimos en Nueva York un tiempo y yo dije, bueno, ya yo estaba acostumbrado a ir a la Florida y dije, bueno, vamos para el frío de nuevo. Pero Milwaukee, el frío, es igual que Nueva York. El primer día te voy a decir que me di cuenta que el frío de Milwaukee no es igual que Nueva York. Yo llego y yo trato de salir de la casa donde me estaba quedando y veo que el carro está congelado. Y hago así y veo al vecino dándole con un martillo al carro. Y yo digo, bueno. Yo le digo, hey, sir, señor, ¿me puede venir a ayudar, por favor? Y me dice, ¿por qué? Mi carro está congelado. No, pero dale con un martillo. Le dije, no, señor, disculpe, yo no soy de aquí. Usted le puede dar con el martillo. Usted sabe por cómo mí. darle, yo no. No sé cómo darle. Yo creía que yo iba a dar un martillo al carro, no voy a partir el carro. Y el tipo le da clac, clac, clac. Y él abro la puerta. Gracias. Abro la puerta, me meto en el carro, prendo el carro. Y con guantes, con gorro, con todo. Y esa vaina no se calienta ese carro. Y dije, no, bueno, vamos a arrancar para el estadio. Arranqué para el estadio. Yo me recuerdo clarito que cuando llegué al estadio fue cuando el carro se calentó. Y yo dije, bueno, Eduardo, ¿qué hiciste tú? Tú podías haber quedado en Florida trabajando con Geico y ahora estás aquí en Milwaukee pasando frío. Pero al final del día, imagínate, llegar a un estadio de Grandes Ligas, ese estadio que yo había visto aquella vez en las entrevistas unos meses antes, que yo había soñado, para mí fue una maravilla, ¿sabes? Trabajar todos los días en un estadio de Grandes Ligas, eso era un sueño. Y fue tanto así que el trabajo de nosotros era basado en escauteo avanzado. Nosotros teníamos que hacer reportes para el equipo de Grandes Ligas, para el scout de avanzada de nosotros, repasar con los coaches de Grandes Ligas y con los jugadores. Entonces teníamos que ver 2 juegos al día por DVD, grabamos los DVD, los poníamos en un DVD player, veíamos nuestros juegos y poníamos nuestras notas, los picheos, cómo le trabajaban, lo que hacían los catchers, las tendencias de ambas partes, ¿no? Y para mí eso era lo mejor del mundo. Pero sí te puedo decir una cosa, era mi primera vez trabajando en una oficina. Y estábamos en una oficina como el tamaño de esta y habían 4 personas. Yo era el único latino, yo creo que los volví locos los 3. Pues yo no sabía, yo no me aguantaba, yo tenía unas ganas de salir al terreno. O sea, yo estaba acostumbrado a jugar béisbol, a dar práctica, yo quería salir al terreno. El encierro te volvía loco. El encierro me volvía loco, yo era en mi computadora ahí, yo hacía los juegos, cantaba, decía cosas y yo, no, esta gente me va a botar de aquí, no va a aguantar conmigo. Pero gracias a Dios aguantaron conmigo y pasamos en ese proceso y fueron momentos inolvidables porque fue la primera vez donde tuve el acceso a estar en un clubhouse de Grandes Ligas. Durante los juegos nosotros estábamos en el video room y ahí uno escuchaba a Prince Fielder, Ryan Braun, los managers, Carlos Villanueva, que hoy en día es mi compadre, sentado ahí uno escuchando lo que pasaba durante el juego. Craig Counsell era jugador en la época, Mike Cameron, Trevor Hoffman, ¿sabes? Eran jugadores que uno veía en televisión y decía, wow. Estoy viéndolos de verdad, estoy cerca de ellos. Estoy cerca de ellos. Estoy viendo su rutina, viendo cómo trabaja. Yo dije, no, esto es increíble. Para mí fue una oportunidad que nunca voy a olvidar. Y estar alrededor de la oficina de Grandes Ligas que me da una base a mí y una idea de cómo funciona esto. Cómo funciona el día a día de Grandes Ligas. Qué es importante, qué no es importante. Por qué los equipos se estresan, ¿no?
Y yo creo que eso es una base, me dio una base muy importante a mí para el resto de mi carrera en béisbol profesional, porque ya tenía una idea de quiénes eran las personas claves, cómo funcionaba la oficina, y de ahí entonces me da la oportunidad de seguir creciendo. ¿Estás disfrutando lo que estás viendo? ¿Sí? ¿Ya activaste la campanita? Las notificaciones para recibir información cada vez que haya contenido nuevo para ti. Suscríbete a Cuatro Costuras. Es gratis. Compártelo. Dile a tus amigos. Nos vemos. ¿Cuántos cargos desempeñaste en Milwaukee? Bueno, yo creo que cargos así, te lo puedo decir rapidito. Comencé como pasante, en el medio de la temporada, y es una de las cosas, yo siempre creo en el poder de la mente, ¿verdad? Yo voy a Milwaukee y yo entiendo, cuando estoy haciendo mi preparación para la entrevista, ¿verdad? Como pasante, yo me doy cuenta que Milwaukee es el único equipo que no tiene ningún tipo de presencia en Latinoamérica. Y yo digo, no, papá, esto es lo mío. Por aquí me voy yo, aquí lo voy a hacer. Pero yo nunca mencioné nada a nadie. Eso estaba nada más en mi cabeza. En mi cabeza es nada más que sabía eso, porque yo iba para Grandes Ligas y no tenía que importarme nada. Y resulta que a la mitad de la temporada me llama el asistente del gerente, Gorash, y me dice que si yo estoy dispuesto a ir a República Dominicana a estar como coordinador de la academia y coordinador de terreno. Y yo digo, para Dominicana, vámonos. Yo tenía 22 añitos. No tenía que contar, no tenía novia, no tenía nada. La novia mía era el béisbol. Yo trabajaba 24/7, estaba en el estadio, la gente me decía, vámonos para la playa. Y yo, señores, aquí no hay playa, estamos en el medio del país. No, que Lake Michigan. Señores, eso es un lago. Ustedes no vayan a las playas, vayan a las playas de Venezuela, en Miami, eso son playas, esto no son playas. Entonces a mí no me motivaba nada de eso. Entonces lo que me motivaba bien era trabajar en béisbol. Y entonces en ese momento cuando me dice, vas para Dominicana, yo le dije, no, vámonos. Entonces el primer trabajo que tuve fue como coordinador de la academia y del desarrollo. Después de ahí pasé a ser director de operaciones de América Latina y director de escauteo. Que entonces lo que hicimos fue que mi primer trabajo fue establecer las operaciones y el programa de desarrollo. Después de 3 años me dijeron, bueno, ahorita es lo mismo en escauteo. Entonces vamos a establecer todo lo que es el escauteo de los cerveceros de Milwaukee en Latinoamérica. Que lo primero fue traer personas que supieran escautear mucho más que yo y personas que fueran más inteligentes, que conocieran el mercado mejor que yo. Y seteamos esa estructura. Después de eso viene David Stearns a Milwaukee y yo paso a ser asistente al jefe de ligas menores. Después soy director de ligas menores. Eso lo hice yo creo que todo eso lo hice por 7 años más o menos. Y después de ser director de ligas menores me convierto en vicepresidente y asistente especial al gerente. Y ya ahí yo paso ya de trabajar en todas ligas menores a trabajar en grandes ligas. Pero lo bonito del proceso es que yo vengo creciendo con la organización, vengo evolucionando con la organización y eventualmente todos esos jugadores que yo tenía desde los Orlando Arcia, que yo tenía desde la rookie, ya esos jugadores estaban en grandes ligas. Y eso es lo que me abrió la puerta a mí. Ya yo conocía de dónde venían todos estos jugadores, ya ellos me conocían a mí, sean gringos, o sea, desde Corbin Burns, Brandon Woodruff, Freddy Peralta, todos estos muchachos ya venían con nosotros de ligas menores. Y cuando llego en grandes ligas, ahí es donde me da la oportunidad de trabajar con ellos en conjunto con Craig Counsell. Y ahí, bueno, gracias a Dios tuvimos el éxito que tuvimos en Milwaukee. Haciendo una pausa al béisbol, ¿no? Y prácticamente recorrimos en poco tiempo algo así como 10 años. Y hiciste un comentario, no tenías novia, nada. ¿Dónde entra la familia? ¿Cuándo llega Yelixa? Yelixa llega en mi segundo año viviendo en República Dominicana. Ahí es donde uno comienza a ponerse más serio, ¿verdad? Ya a las horas del béisbol conozco a una persona bellísima que hoy en día es mi esposa, la mamá de mis hijos, Yelixa. Ella trabajaba para el consulado americano. Estaba trabajando allá en República Dominicana y yo la conozco porque ella es la que nos ayuda con el proceso de visa a los peloteros, ¿no? Ella nos ayuda en el proceso de visa y eventualmente, ¿sabes? Yo la veía, wow, una muchacha bonita y eso, pero uno estaba en su trabajo, ¿no? Y a mí siempre me han dicho, tu trabajo es tu trabajo, y yo tranquilo. Cuando ella de repente manda un correo y dice que, hey, muchas gracias, fue un placer trabajar con todos ustedes, ya no voy a estar trabajando con ustedes, me movieron a otro departamento.
Ahí yo aprovecho y le mando un mensajito. Ah, bueno, mira, yo estoy aquí en República Dominicana. Sería un placer juntarnos para que me enseñes el país. Mentira, yo conocía ese país más que ella. Bueno, lo ibas a conocer con ella. Claro, lo quería conocer con ella. Entonces ahí le mando ese mensaje y ella me dice, ah, güey, sí, gracias, seguro que sí. Ah, me ignoró. Y yo, ok, está bien. Después le mandé otro mensajito como unos meses después. Hey, ¿cómo estás? No te he visto por ahí, pa. Ah, tranquilo. Y de repente recibo un mensaje como 6 meses después y que, hey, mira, voy a estar con unas amigas en la zona colonial, si quieres pasar por allá. Yo me recuerdo que estaba en la casa de un amigo mío y estábamos en una fiesta y eso. Yo dejé todo, hey, nos vemos, chao muchachos, me fui para la zona colonial. Y ahí comenzamos a conocernos Pero un ya, poquito más. ya la tenías. Ya la tenía fijada, sí. Ya la tenía seteada ya. Seteada, ya la había escauteado, como decimos nosotros. Ya la había escauteado y en verdad, ¿sabes? Después conozco a la persona, al ser humano, conozco la familia y son esas cositas que uno se ¿En comienza qué a año enamorar. se casan? Nosotros nos casamos en el 2014. En el 2014, yo me recuerdo que en ese proceso de conocernos y comenzar a ser novios, ella estaba en el proceso de regresar a Estados Unidos. Y yo le dije, no, espérate, tú estás comenzando, vamos a darnos la oportunidad. Y ya yo tenía un plan con Milwaukee en esa época que yo iba a establecer lo que era todo el área de escauteo de Latinoamérica. Por un año me iba a quedar en Dominicana porque yo creía que era sumamente importante quedarme en el país mientras hacíamos eso. Pero ya después de un año, ya que todo iba a estar, ya íbamos a tener el personal y eso, que ya yo me iba a mudar y hacer el trabajo desde Florida, ¿no? Y eventualmente ahí es cuando estamos en el proceso de noviazgo y yo le digo a ella, no, espérate, que ya Milwaukee me dijo a mí que yo puedo irme el año que viene para Florida, así que vamos a darnos este año. Y así fue, pues nos mudamos a Florida y después de un año en Florida, bueno, eventualmente nos casamos en el 2014. Pudiéramos decir que te casaste con tu primer amor. Sí, mi primer amor en República Dominicana. Fuera del béisbol, ¿no? Fuera del béisbol, así mismo. Aunque ella me dice a mí que mi amor primero es el béisbol y después es mi familia, yo creo que a través de los años uno se ha dado cuenta, yo creo que es verdad, eso es verdad. Sí. Porque te voy a decir una cosa, una de las cosas que yo puedo compartir que le dije a Yelixa al principio de nuestra relación, le dije, mira mi amor, aquí es donde yo quiero llegar, este es el estilo de vida que tenemos nosotros, porque no es un estilo de vida fácil, la gente no entiende que la cantidad de horas, la dedicación que toma esto es un sacrificio, especialmente la parte personal, y yo le dije a ella, era muy inmaduro en esa época, ahorita yo digo, ¿cómo yo dije eso? ¿No? Yo le dije a ella, mi amor, esto es donde yo quiero llegar, te voy a dar la invitación para que te montes en el tren, y si te montas en el tren conmigo, esto es lo que va a pasar, si no, lo entiendo, ¿no? Y gracias a Dios se montó en el tren, pues, y entendió el estilo de vida que tenemos nosotros, los sacrificios que tenemos que hacer. Hoy por hoy es tu gran apoyo. Y hoy por hoy, de la misma manera que dije que mis padres me dieron una base sumamente excelente, el apoyo que me ha dado mi esposa, ya creo que llevamos unos casi 13 años juntos, 14 años juntos, ha sido esencial. Yo creo que es una persona que es mucho más inteligente que yo, es una persona que ve la vida de una manera diferente a la mía y me ha dado esa perspectiva que en verdad me ha ayudado muchísimo y bueno, y al final del día me ha dado 3 hermosos hijos. 3 hermosos hijos que ha sido algo sumamente importante para nosotros. Bueno, y fíjate que corriste otro riesgo en tu vida. Corriste el riesgo que te dijera, ¿sabes qué? No me monto. Así mismo. Eduardo, no pudiste trabajar en Venezuela porque, bueno, te viniste y te hiciste tu carrera aquí, pero eres un fiel seguidor y has apoyado a la Federación Venezolana de Béisbol. Correcto. Que eso habla mucho de ti porque no te olvidaste de tus raíces. No, y gracias en verdad por mencionar eso, porque la federación, la selección de Venezuela ha significado mucho en mi carrera. Yo creo que cuando por primera vez recibí la llamada para representar a Venezuela fue un gran orgullo, un honor poder hacerlo. Sin embargo, yo lo vi como un reto, ¿no? Un reto de poder hacer algo bien por nuestro país, ¿verdad? Poder yo regresarle a Venezuela lo que yo siento por él, ¿no? Lo que nosotros sentimos por nuestro país, por nuestros jugadores, y poder seguir abriéndoles puertas a la selección. Yo creo que ese es el reto que me puse cuando comencé a trabajar con la selección. Yo creo que hemos logrado cosas bellísimas
y yo creo que lo que viene para la selección de Venezuela en los próximos años o en el camino donde va enrumbado la selección de Venezuela va en un tremendo camino. ¿Tu opinión de la profesora Aracelis León? Mira, una de las razones por qué yo sigo ayudando a la Federación Venezolana de Béisbol es por la señora Araceli. Siempre he sido un fiel creyente de su proyecto. Es una persona sumamente responsable, profesional. Cuando tú ves una persona que se rodea de personas que son expertos en las diferentes áreas, que no tiene ego y que lo que quiere es el mejor por el béisbol de nuestro país, es algo que uno aprecia. Y por eso ha sido mi compromiso con la selección de Venezuela. Yo siempre se lo he dicho a mi esposa que mientras esté la señora Araceli ahí, la profesora Araceli, yo le voy a dar todo el apoyo en el mundo porque yo sé qué significa este proyecto para ella. Yo sé los sacrificios que ha tenido que hacer ella para poder llevar la selección desde el número 11 del mundo, que fue cuando yo entré al número 3 del mundo, ¿verdad? Que eso es algo que mucha gente en Venezuela no les da, yo creo que el valor que significa el sacrificio, lo que tiene que hacer una selección para llegar a ese puesto mundial. Y es gracias al trabajo de la señora Araceli y el grupo de trabajo que tiene conmigo. Tienen un grupo de trabajo, o sea, lo pudimos vivir en el pasado Clásico Mundial, donde, o sea, se respiraba paz, tranquilidad, unión, desde la presidenta, obviamente, hasta las personas que estaban en el clubhouse. Un trabajo que los que estuvimos cerca pudimos apreciar y nos dolió tanto el que el resultado no fuera el esperado, pero sabemos que se construyeron grandes cosas. Sí, así mismo. Yo creo que la meta de todo este proyecto era construir algo que pueda caminar solo por los próximos años, ¿verdad? Y cómo se hace eso, es haciéndolo de una manera profesional. Que todos los procesos tengan un porqué, lo estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer. Que las personas involucradas sean profesionales, sean personas que tengan la misma meta hacia la selección de Venezuela. Y cuando tú haces eso de la parte de liderazgo, es como llaman aquí los americanos, un funnel, ¿verdad? Que sigue bajando a través de las personas que están involucradas y todo el mundo siente la misma energía, siente el mismo compromiso, que es lo más importante. Y cuando tú sientes ese compromiso y se lo lleva a los jugadores, yo creo que nos hizo el trabajo a nosotros mucho más fácil. Claro, porque ustedes, ojo, son jugadores grandes ligas. O sea, hay muchos egos. Y esta vez, obviamente todos son importantes, pero esta vez se vio diferente. Esta vez se vio un trabajo súper diferente. Qué bueno, qué bueno. Sí, y es el compromiso hacia Venezuela, el compromiso con nuestra camiseta. Y ese es el mensaje que de la parte del liderazgo nosotros tratamos de llevar. Ese es el mensaje que le pusimos enfrente a los jugadores y el reto que se le puso a Venezuela. Pues nosotros veníamos de una mala actuación en el Clásico Mundial, veníamos de mucha, no diría incomodidad, pero mucha inconsistencia, ¿verdad? Y en verdad este compromiso los jugadores lo tomaron de una manera muy especial y bueno, al final del día el crédito es para ellos, esos son los que jugaron. Pero yo creo que el ambiente que se creó alrededor de ellos Sí, es algo que lo respetan. Había una fortaleza arriba que no había antes. Correcto. O sea, el trabajo que ustedes hicieron desde la profesora Araceli, tú, Omar, el cuerpo técnico, los jugadores, el clubhouse, todo se veía, porque es que era que se sentía de paso. O sea, y verlo salir aquel día que se perdió, o sea, ver a hombres que salían y que uno ni siquiera se les quería acercar porque, bueno, iban con las lágrimas que se les salían. Sí. O sea, y hablo de todo el mundo. Sí, sí, sí. No, mira, yo creo que uno nunca quiere perder, ¿verdad? Pero después que nosotros perdimos ese juego contra Estados Unidos, yo te puedo decir que todo el mundo lloró en ese clubhouse. Todo el mundo lloró. Bueno, hoy me pongo, se me van a salir las lágrimas porque lo que me dio más orgullo es que nosotros entramos a ese clubhouse y nadie se quitó el uniforme. Usualmente cuando termina el juego todo el mundo se quita el uniforme, nadie se quitó el uniforme. Wow. Estaba todo el mundo sentado, con la cabeza abajo. Nosotros nos tomamos un tiempo de reflexión. Yo me recuerdo que estábamos Omar López, Carlos Mendoza, el grupo de nosotros dentro de la oficina. Cada quien se dio su minuto donde, hey, vamos a llorar. Eso es normal.
Nosotros lo Que hicimos... llorar es de hombres No, también. llorar es de hombre, nosotros lo hicimos por Venezuela, lo hicimos por nosotros. Y yo creo que nos dolió tanto por el grupo que habíamos formado, ¿entiendes? Yo creo que desde el primer momento que nos reunimos en West Palm Beach, sentíamos que éramos una familia y nos dolió entender y saber que se había terminado todo, ¿entiendes? Que creíamos que era en el momento que era cruel, wow, que no era justo, pero al mismo tiempo sabemos que era la realidad, pues, y nos dolía porque yo creo que ese equipo estaba hecho para ganar ese campeonato. Y sabemos que si los resultados hubieran sido diferentes en contra de Estados Unidos, Venezuela hoy a lo mejor hubiera sido campeón mundial. Pero nada, es algo que va a seguir motivando a la selección y yo creo que... Que el trabajo está hecho, Eduardo. Correcto. El trabajo está hecho. Correcto. Espero que ese trabajo que se ha hecho durante los años se siga pasando y sigamos viendo esa consistencia del mismo para lograr el éxito de todos los venezolanos, ¿verdad? Para lograr ese gran triunfo que todos anhelamos. Sí, pero hablando y yendo un poco más atrás, yo que tuve la oportunidad de trabajar en la federación con la profesora Araceli antes de ser presidenta. Este es un trabajo que se viene haciendo quizás mucho más fuerte de la mano de ella cuando ella llega a la presidencia y crea un programa que se llama Sembrando Béisbol, donde no solo el trabajo empieza con la selección de adultos, sino empieza con los niños. Correcto. Los niños que siempre han representado de una manera digna al país, sufriendo, pasando por las necesidades que se puedan tener en el momento, pero siempre representándolo de la mejor manera. Él lo que hizo fue darle más fortaleza a ese programa, unirse con personas profesionales, como tú lo dices, y que sintieran realmente de corazón el trabajo que se está haciendo. Y quizás ese ha sido el mayor éxito que ella ha tenido desde mi punto de vista. Y se gana y se aprende. Esa derrota deja mucho aprendizaje, cosas que se van a resolver en el futuro y estoy seguro yo que más tarde que temprano vamos a ver a la selección titularse en un evento importante a nivel de adultos. Sí, claro que sí. Y es de la misma manera que yo hablo de la base que yo tuve con mis padres, ¿verdad? Y eventualmente después del apoyo que ha sido mi esposa para mí, yo creo que es lo mismo si lo vemos en la manera de la selección, ¿verdad? Tú tienes que crear una base y esa base viene con la juventud, con los niños. La razón por qué Venezuela es el número 3 del mundo ahorita es porque hace unos años ganamos la sub-23. La sub-23. Se han hecho los torneos, la sub-18, la sub-12. Son torneos que hemos quedado en buenas posiciones en el torneo. Y eso viene de los niños. Yo le decía a los muchachos cuando nos reunimos aquella vez en West Palm Beach que por parte de la selección mayor son poquitos puntos lo que nosotros le hemos dado a la Federación Venezolana de Béisbol con respecto a lo que nosotros habíamos hecho en los clásicos mundiales. Claro, el último clásico nos ayudó muchísimo, pero de ahí viene todo. Viene de es cuando tú construyes un edificio, tú necesitas una buena base. Y yo creo que de eso se ha concentrado la señora Araceli en asegurándose que en todas las esquinas de nuestro país, pase lo que pase económicamente, políticamente, tengan todos los recursos necesarios para seguir desarrollando el juego del béisbol, ¿no? Y para que esos muchachos tengan la oportunidad de poder desempeñarse, ¿no? En el béisbol, en las diferentes categorías y eventualmente aportar a la selección de Venezuela. En estos días conversábamos con Omar López y bueno, él decía, ustedes y su pregunta del Clásico Mundial. Pero él hablaba de un Eduardo que es sumamente dedicado a su trabajo. Él nos decía, si yo soy organizado, Eduardo es 5 veces más organizado que yo. ¿Cómo fue esa dupla y cómo fue trabajar con Omar? Eras prácticamente su mano derecha. Sí, yo creo que cuando uno se rodea de gente buena y más inteligente que uno va a tener éxito, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que hicimos nosotros en el Clásico Mundial. Tener una dupla de Omar López, Carlos Mendoza, Omar López, como la queramos ver, es sumamente importante. Omar fue un líder excelente. Yo creo que la dedicación que él se tomó en la comunicación con los jugadores es algo que yo no había visto anteriormente. Y para mí fue un gran orgullo hacerlo con él. Con respecto a la organización,
es algo que creo que nos llena de orgullo a nosotros y que todos nosotros que estamos en este nivel, sea como técnico, como jugador o en la oficina, es algo que tú tienes que tener, es algo esencial. Y eso nos ayuda a empujarnos el uno al otro, ¿verdad? Una de las cosas que más me gustó trabajar en el Clásico Mundial es que conocíamos la experiencia de nosotros, conocíamos a dónde veníamos, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de empujarnos, ¿verdad? Y de empujarnos de una manera positiva, como dicen los americanos, challenge each other. Y hubo momentos en conversaciones tras las puertas donde uno empujaba al uno al otro, ¿no? A ser el mejor, la mejor versión de ellos mismos. Y yo creo que eso fue lo que se vio en el Clásico, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención porque Omar el día que conversábamos me decía, es que Eduardo es un tipo tan centrado que teníamos 10 puntos y en el tercero estábamos trancados y decía, Omar, pasa al otro. Pero cuando terminábamos ya los otros puntos, ya el que habíamos pasado estaba solucionado. Y eso habla muy bien de ti, de la organización, de la gerencia del equipo. Sí, para mí es la única manera que yo sé hacer mi trabajo, ¿verdad? Uno tiene, o sea, cuando uno va creciendo, uno tiene oportunidad, cada vez que uno crece más, como que tú supervisas a más personas, ¿no? Yo me recuerdo que cuando era jefe de ligas menores, yo tenía a todos los coaches de ligas menores, todos los managers de ligas menores, todo el personal médico, todo el personal de ayuda y más los agentes. A nosotros nos llega tanta información al día a día que la única manera de nosotros poder sobrevivir y estar encima de nuestro juego es mantenernos organizados. Y para mí, cuando personas quieren entrar en esta industria o comienzan en nuestra industria, la mejor recomendación que les puedo dar a ellos es búscate un libretico, siéntate todos los días, anota todo lo que estás pasando, anota todas las cosas, porque sabes que la realidad es que somos seres humanos y se nos van a olvidar las cosas. Y cuando tienes la habilidad de poder regresar y ver qué fue lo que hablaste, de qué hablaste, cómo hablaste, qué funcionó, qué no funcionó, ahí sí tú vas mejorando. Así es como tú vas evolucionando. Y esa es la manera que yo funciono. Yo funciono de una manera que yo sé que yo no voy a ser el más inteligente en un cuarto. Yo sé que yo no voy a ser el más astuto, pero al final del día yo te voy a ganar a ti con mi organización. Si tú y yo hablamos de A hoy y pasado mañana tú me dices B, yo te voy a decir, no, espérate, tú y yo hablamos de A, mira, aquí está escrito. Y para mí eso es algo sumamente importante. Una de las cosas que yo tengo mucho orgullo es en mi palabra, ¿verdad? Cuando yo le digo a un jugador, mira, nosotros te vemos de esta manera, tiene que tener una fuerza, tiene que tener un voto. Y así uno gana credibilidad, así uno gana el respeto de los muchachos. Y cuando ellos ven que tú estás preparado de esa manera, no hay por qué cuestionarlo. Eso me remonta cuando dices que la palabra, eso me remonta cuando yo trabajaba en la liga, cuando yo llegué en la liga, en el año 91, pues la palabra era un papel escrito. Y uno se formó con eso. Bueno, no vamos a desviarnos del tema y para terminar Clásico Mundial, estarás o podrás estar de acuerdo a tus nuevos compromisos con el equipo de los Mets de Nueva York. ¿Podrás acompañar a la selección de Venezuela en el Clásico? El Clásico Mundial, te puedo decir que todavía no sé, ¿verdad? Todavía no sé porque estamos pasando por un proceso ahorita de el trabajo, en la parte profesional, el compromiso que tengo con los Mets de Nueva York es algo que estamos trabajando nosotros. Lo que sí te puedo decir es que esté o no esté yo creo que como lo habíamos traído a relación anteriormente, la selección de Venezuela está en un buen camino, ¿verdad? Yo creo que el liderazgo que tenemos ahí es algo que puede seguir funcionando. Yo creo, como líder, una de las cosas que me ha ayudado a mí a seguir creciendo es que cada sitio donde yo he ido, cada departamento que he tenido, yo lo preparo de una manera para que cuando no esté yo ahí se siga funcionando como cuando estaba yo o mejor. Y yo creo que tenemos personas sumamente capacitadas en Venezuela o aquí en Estados Unidos que puedan ayudar a la selección a seguir moviéndose hacia adelante. Estoy súper seguro, si llega el momento que yo soy la persona que va a estar en la selección y voy a seguir, les garantizo que voy a dar el 100%. Si llega el momento que yo tengo que decidirme que no puedo estar con la selección,
les aseguro que nadie se va a dar cuenta que yo estoy ahí o que no estoy ahí, porque el trabajo que se va a hacer va a seguir siendo de ese mismo nivel. Siempre y cuando esté la señora Araceli, alguien como Omar López, que son muy buenos líderes, yo creo que la selección va a seguir en un buen camino. Ahora bien, tu salto a los Mets de Nueva York, ¿cómo se produce? Bueno, se da gracias a una relación que había desarrollado a través de los años con David Stearns, ¿verdad? David es una persona que es un líder que yo admiro, es una persona que yo siempre he tenido mucho respeto y he aprendido mucho de él. También es una persona que me ha dejado desarrollarme y es algo que yo en verdad aprecio de él, es una persona sumamente honesta. Cuando David deja de ser, él prácticamente renuncia a ser presidente de los Brewers. En ese momento dije, bueno, ¿qué estás haciendo? Tú estás en el top del juego y ahorita vas a decir que no, que estás renunciando para tener más tiempo con tu familia. ¿Qué está pasando? En ese momento, David y yo conversamos un poquito más de la parte personal. Y ahí lo que nos habíamos conocido, nos terminamos de conocer, ¿verdad? Porque yo entiendo que él aprecia y él tiene los mismos valores que tengo yo. En ese momento David quería tomarse un tiempo más para su familia. Él tiene hijos más o menos en la misma edad que tengo yo. Él sentía lo importante que era estar con ellos antes de prepararse para un nuevo reto de su carrera. Él no sabía si iba a ser en el béisbol o si iba a ser en otro deporte. Tuve la oportunidad de conversar con él muchas veces a través de ese proceso donde hablábamos más de la vida personal, del liderazgo, de cómo él había tenido la oportunidad de estar en otros deportes, con otras industrias, o en otras industrias, y veía cómo funcionaba, me daba feedback, y esa conexión yo creo que siguió creciendo a través del tiempo. Cuando llega el momento que David agarra esta posición de los Mets, él me dejó saber que, mira, Eduardo, yo me voy para los Mets, y yo le dije, wow, qué bueno, qué chévere. Cuando me vine a Estados de Venezuela, yo llegué a Long Island, en Nueva York, y ahí me convertí en un fanático de los Mets de Nueva York. Y él y yo creo que, como yo sabía que era en Nueva York, cuando trabajamos en Milwaukee, una vez hablamos de los Mets y dijimos, wow, tú eres fanático de los Mets, sí, bueno, yo también. Y hablamos de un par de equipos de los Mets y bueno, ahí lo dejamos. Cuando finalmente él me dice, mira, me van los Mets, yo digo, wow, qué bueno, coño, el mayor de los éxitos. Le hice 10.000 preguntas porque, o sea, la reputación que tenía la organización, los dueños, quería asegurarme que como amigo él estuviera en una buena posición. Entonces en ese momento él me respondió las preguntas y le dije, bueno, excelente, que te vaya bien. Ahorita vamos a tener que competir en contra de ti, ¿vale? Y ahí dejamos la conversación. En ese momento, después de eso, yo estaba en mis conversaciones con los cerveceros de Milwaukee. En ese momento los cerveceros me habían hecho muy buenas ofertas, propuestas de trabajo, unas buenas ofertas. Ellos querían parte de eso, querían que yo me mudara a Milwaukee, yo todavía no estaba 100% en eso. Y conversamos y al final del día no llegamos a un acuerdo, ¿no? Algo que al final del día fue algo muy difícil para mí porque tengo mucha gente que aprecio, claro, que admiro, que trabajamos juntos por más de 15 años. Que siguen en la organización. Entonces, pero ya yo creía que profesionalmente, después de que tuvimos esas conversaciones con los cerveceros de Milwaukee, yo creo que mi esposo y yo nos sentábamos y dijimos, bueno, profesionalmente yo creo que necesitamos un mejor reto. ¿Estabas como estancado ahí? Me sentí un poquito estancado, aunque el dueño y el gerente general en el momento no me hicieron sentir de esa manera, pero personalmente yo dije, yo necesitaba un nuevo reto. Yo sentí que, oye, en Milwaukee yo llevaba 15 años, fui de los más bajitos a los más altos, habíamos construido éxito, pero me faltaba algo, había algo que no me sentía que lo tenía 100%. Y ahí es cuando yo le decía a mi esposa, mira, mi amor, yo le voy a decir a Milwaukee que mejor voy a buscar una oportunidad fuera de la organización. En ese momento yo no había pensado en los Mets, yo lo que había dicho, bueno, me voy a hacer agente libre y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa cuando los equipos se enteren que uno está como agencia libre y esa es la única manera que nosotros tenemos de medir nuestro mercado, porque si no, si tú estás bajo contrato, tú no puedes hablar con ningún otro equipo. Claro. Entonces en ese momento dije, bueno, vamos a ver cómo se siente, vamos a ver cómo nos sentimos. Económicamente nos sentimos que estábamos en un buen momento y yo le dije, bueno, yo creo que este es el momento de hacerlo. Me hice agente libre y en ese momento 5 organizaciones me llamaron de una vez
y que me hizo sentir un poquito más, porque yo dije, wow, yo nunca me he tomado el tiempo de conocer a otras personas en otro equipo, porque yo siempre he estado tan concentrado en lo mío, ¿verdad? He estado tan concentrado en Milwaukee, pero ya yo sentía que ya yo había hecho la selección de Venezuela, ya sentía que, oye, a lo mejor la gente sabe el trabajo que uno ha hecho. No, Eduardo, y el boca a boca, porque, o sea, a lo mejor tú no sabías que la gente venía, oye, ¿sabes que Eduardo Brizuela y empezaste a sonar? Correcto. Entonces, eso también es importante. A lo mejor tú no lo sabías o tú no lo veías porque estabas solo con Milwaukee. Exacto. Sí. Y cuando yo salgo y de repente me llaman 5 equipos, cuando sale público que yo soy agente libre, me llaman 5 equipos y digo, hey, pero esto está bueno. Estoy cotizado. A uno se siente bien porque uno dice, wow, todo ese trabajo que uno ha hecho por 15 años, finalmente como que, bueno, está dando su fruto, ¿no? Y ahí hubo varios equipos y uno de los equipos que me llamó fue David. Los Mets de Nueva York me llamaron y David me dijo, oye, ya que tú eres agente libre, vamos a hablar. Y me habló un poquito de las oportunidades, las cosas que quería que yo hiciera aquí, de cómo fueran. Sí le dije a David. ¿Pensaste con la cabeza o con el corazón? No, yo ahí pensé bien con la cabeza. Ya ese era un movimiento de negocios, ya ese era un movimiento que yo tenía que asegurarme que hiciera lo mejor para mi familia, y en ese momento hubo otro equipo que también hizo un acercamiento bien agresivo, que al final hubo 3 equipos que rápido descarté y al final se quedaron 2 equipos, y de esos 2 equipos entonces después dije, bueno, hablando con mi esposa y lo que creemos nosotros, los valores, dije, esta es una persona que me ayudó a desarrollarme en Milwaukee, me va a estar dando una oportunidad de desarrollo aquí. Que conoces perfectamente. Que conozco muy bien, ¿por qué no vamos a ir a ayudarlo? Pues, y ahí fue cuando tomé la decisión de venir con los Mets. Y ese primer movimiento fue traer un manager venezolano. Te puedo decir que cuando estaba en el proceso de entrevista, David me lo dijo de una vez, me dijo, oye, ¿tú sabes a quién estoy entrevistando? Y yo me hice el loco, ¿no? Pues yo había hablado con Carlito. Yo le dije, no, ¿a quién estás entrevistando? ¿Sabes que Carlos Mendoza está entre los finalistas? Y yo, sí. Y eso me dio mucho orgullo porque yo he hecho la anécdota varias veces. Yo le había hablado a David Stearns, de Carlos Mendoza y Omar López, cuando yo hice el proceso de entrevista para la selección de Venezuela, ¿verdad? Nosotros, parte de la selección, parte de los procesos que tenemos nosotros era conocer la calidad de técnicos venezolanos que tenemos a través del béisbol profesional, y especialmente todos esos en Grandes Ligas. Y cuando hicimos la elección para el manager o el coaching staff, nosotros nos tomamos horas y horas y horas entrevistando a las personas. El otro día yo le estaba enseñando a Carlos eso. Yo tengo fotos de la entrevista de él, cuánto duró. Yo creo que la de él duró 2 horas y 13 minutos. Quiénes estaban en la entrevista y todas mis notas, ¿no? Eso es parte de mi OCD, ¿no? De cómo yo mantengo todo organizado. Pero yo en ese momento, yo le había dicho a él, le he dicho, David, hay 2 personas que yo creo que van a ser los próximos managers venezolanos, ¿entiendes? Él ya conocía a Omar López porque había trabajado con Omar con Houston, y le mencioné lo de Carlos, le dije a Carlos Mendoza. Él me dijo, sí, y yo me recuerdo que estábamos Craig Counsell, David y yo. Y yo le dije, sí. Ahí yo veo a Craig y yo, sí. Craig, cuando te votemos de aquí vamos a traer a Carlos Mendoza. Porque Carlos estaba como bench coach de los Yankees, es la única manera que tú puedes decir, dice, bueno. Y Craig me dijo, bueno, that's the only way that you can get him. Como que esa es la única manera que tú vas a poder hacerlo. Y yo, bueno, sí, pues pórtate bien, ponte para lo tuyo. Entonces, me alegra mucho entender y saber que ese comentario que yo hice 2 años anteriormente Tuvo sus buenos resultados. Y una persona como David Stearns, cuando toma la decisión más importante de una organización, porque cuando tú eres gerente general o presidente de una organización de béisbol, esa es la decisión más importante que tú vas a tomar, ¿verdad? Porque es la persona que te va a dar la cara por la organización día a día. Él habla con los medios de comunicación 2 veces al día. Y tú tienes que, primero, entender que es una persona de calidad, y segundo, entender los valores que tiene esa persona y de dónde viene. Y para mí fue un gran orgullo escuchar que era Carlos Mendoza. Sí, bueno, yo te confieso, debo de confesarte, que cuando yo dije Carlos Mendoza, porque, o sea, Carlos era el asistente, el coach de banca de los Yankees. O
sea, yo dije, ¿qué es esto? Ojo, feliz por Carlos, porque bueno, aparte Carlos es una persona excelente. Pero sí te puedo decir que o sea, como yo creo que, que le cayó a todo el mundo así como que de Claro. sorpresa. Claro, un gran crédito a Carlos, ¿verdad? No solo por el trabajo que ha hecho, sino la preparación que tuvo él en su proceso para convertirse en manager de Grandes Ligas y tener el éxito que tuvo su primer año, ¿no? Sí. Eh, Juan Soto. Él se ríe, pero esa conversación también la habíamos tenido. Y ¿qué visión tenías tú de Juan aquella vez que conversamos? Que ya sabíamos que iba a la agencia libre, pues. sí, sí. Nosotros entendíamos que Juan iba a ser el mejor jugador disponible, ¿verdad? De la agencia libre. También al mismo tiempo nosotros sabíamos que Juan es un jugador que no se ve todos los días. Cuando tienes un muchacho que se hace agente libre a los 26 años, con el currículo que tiene en Grandes Ligas, con todo lo que ha hecho, es algo que se hace sumamente especial, ¿entiendes? Entonces sabíamos que había la oportunidad de conseguir a alguien que nos iba a impactar una organización de la manera que creemos que la puede impactar. Sin embargo, te voy a ser sincero, yo creo que las probabilidades de nosotros internas de poder traer a Juan Soto eran de un 30%. O sea, estamos hablando de que era todo encuesta arriba y no había mucho chance de poder traer a Juan Soto. Y bueno, gracias a Dios se hizo un trabajo fenomenal de parte de la oficina, la preparación que se hizo antes de reunirnos con él, las presentaciones que se hicieron. El dueño, su familia hicieron un trabajo excepcional enseñándose los valores y qué tipo de organización somos nosotros, hacia dónde vamos, qué significa, qué es importante para nosotros y qué no es. Y al final del día, bueno, también tuvimos el dinero para acompañar todo ese mensaje que tuvimos y poder conseguir a un jugador tan cotizado, ¿verdad? Como Juan Soto. Esa decisión de traer a Juan Soto es netamente de la oficina. Carlos tuvo que ver. Cuando uno toma unas decisiones de tanta magnitud, ¿verdad? Tú tratas de asegurarte de que todas las personas en la organización sean partes del proceso, ¿verdad? A lo mejor no son parte del proceso de negociación o no son parte del proceso de la última decisión. Sin embargo, en la toma de decisiones nosotros trabajamos con mucha información y parte de la información de nosotros es parte de información, recolectar lo que cada área piensa de Juan Soto y cómo ellos lo ven, cómo creen que un personaje como Juan Soto, una persona con un jugador como él, puede afectar a tu equipo, ¿no? Y eso es lo que hicimos nosotros y ahí en ese momento, claro, Carlos tuvo la oportunidad de ver qué estaba haciendo Juan Soto con los Yankees de Nueva York, escuchaba de las personas que fueron sus colegas el impacto que tuvo en ellos. Rápidamente todos queremos tener ese tipo de jugador dentro de nuestro line-up. Claro. Bueno, para terminar, tenemos 5 preguntas. ¿Ok? Si tuvieras la facultad de cambiar algo en el mundo, ¿qué sería y por qué? Wow. En el mundo. La libertad de Venezuela. Que no tuviéramos problemas políticos ni económicos en nuestro país. Yo creo que eso fuera lo número uno. El por qué es simple, ¿verdad? Porque todos nosotros nos gustaría regresar a nuestro país, nos gustaría disfrutar de esas playas, de esa gente y de todo lo que tiene Venezuela para darnos a nosotros. Yo creo que si tuviera el poder o la habilidad de hacerlo, yo creo que eso fuera lo número uno en mi lista. Tu top 5 de jugadores. Bueno, te tengo que decir, te voy a dar mis top 5 jugadores como fanático, ¿verdad? Como fanático. Te puedo decir que Omar Vizquel está allá arriba, porque Omar Vizquel es la persona que, por eso es que nosotros usamos el número 13, por eso es que todos queríamos jugar shortstop. Omar Vizquel era lo mejor de lo mejor que había, por eso es que cuando uno crece, yo en mi época era fanático de los Indios de Cleveland por Omar Vizquel, ¿verdad? Después cuando llego aquí a Estados Unidos, me convierto en un fanático de Edgardo Alfonzo. Cuando estoy en Nueva York y veo a Edgardo Alfonso jugando, la habilidad que tiene Edgardo de ir a la banda contraria, de cómo trabajaba las cuentas, para mí era sumamente importante.
Creciendo en Venezuela y criándome en Venezuela, el gato, Andrés Galarraga, siempre era ese jugador que uno decía, wow, ese era el que todos soñábamos ver, ¿verdad? En un momento, hubo momentos en mi carrera que traté de batear como Andrés Galarraga, y como Edgardo Alfonso, y no me dieron los resultados. El único que no traté de batear como él fue Omar Vizquel, ahorita que me pongo a pensar. Después yo vendría con un Miguel Cabrera, ¿verdad? Porque es alguien que uno vio crecer y después tener la oportunidad de poder estar con Miguel en el último Clásico Mundial y conocerlo, compartir con él, fue algo sumamente interesante. Y por último tengo te diría que un Johan Santana, porque lo que hizo Johan Santana en esos 6-7 años en Grandes Ligas fue algo sumamente especial, que yo creo que debería estar en el Salón de la Fama. Porque la manera que competía, la manera que dominaba a los bateadores con 2 picheos nada más, porque él te dice que él tenía un slider y eso, pero él tenía 2 picheos y dominaba toda la liga. Eso es algo sumamente especial y yo creo que merita estar en mi top 5. Si tuviera la oportunidad de cenar con una personalidad del mundo, viva o muerta, ¿con quién sería y qué le preguntarías? Mira, esto va a ser un poquito raro, pero sería Barack Obama. Como líder, es una de las personas que yo he más anhelado. Y a mí me encanta cómo habla ese señor, como los discursos que tiene, la manera de poder comunicarse. Me gusta, yo creo que trae una vibra bien positiva, ¿entiendes? Y es una vibra así que como es creído, un poquito creído, pero al mismo tiempo tiene como que información atrás de él. Y yo me gustaría hablar con él de liderazgo, ¿entiendes? De cómo uno puede ser la mejor versión de uno, cómo uno puede impactar a las personas alrededor de uno. Porque ¿sabes? Él lo hizo como presidente de Estados Unidos. Wow, sería un honor poder tener una cena con él y conversar sobre ese tipo de cosas. ¿Cómo te gustaría que te recordaran tus hijos? Mis hijos, wow. Mira, yo creo que me gustaría que me recordaran como un padre ejemplar, que les dio la oportunidad de tener una buena vida, pero al mismo tiempo les enseñó el valor de ganarse las cosas en la vida. Yo creo que eso es lo único que uno puede hacer como padre, ¿entiendes? Darle una oportunidad a ellos que tengan éxito en la vida, pero entender que yo no te voy a estar ahí para agarrarte de la mano todo el tiempo, ¿entiendes? Bien parecido a lo que hizo mis padres, que fue enseñarme como que el camino de la vida, pero al mismo tiempo así es como tú sobrevives solo, ¿no? Y yo sé que a veces en este negocio es difícil, por eso que tengo la suerte de tener la esposa que tengo, que ella le está enseñando esos principios a ellos y eventualmente uno añade su granito de arena para que ellos se sigan desarrollando de esa manera. Y ya para terminar esta última pregunta, ¿cuál es tu relación con Dios? Con Dios. Dios para mí es lo más importante de la vida. Todas las mañanas cuando me despierto, cuando salgo de mi casa, me persino y me pongo en las manos de Él. Para mí, estudié en una escuela católica, ¿verdad? Vengo de La Salle, La Colina, donde estudiaba con monjas, con hermanos. Mi abuela, mi bobó, ¿no? Porque es en portugués. Mi abuela por parte de mi mamá me inculcó mucho lo que era la religión, las creencias. Y yo creo que al final del día Él tiene para todos nosotros un propósito, ¿verdad? Y todas las mañanas le pido a Dios que me enseñe ese camino, ese propósito y que me dé la fuerza que necesito para poder lograr lo que Él está buscando y esperando de mí. Bueno, Eduardo, de verdad que te damos las gracias por recibirnos en tu otra casa, por dedicarnos este tiempo, por compartir y para que la gente vea y, 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 y,
cuando hablabas de que ya, o sea, llamé a mi papá llorando, o sea, no desmayaste, sino que seguiste. Entonces, gracias por darle a nuestra audiencia esta oportunidad de conocerte. Y bueno, tu mensaje final. No, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad de compartir mi historia, ¿verdad? Con la audiencia y que uno pueda dar su granito de arena. Yo creo que eso es lo que uno quiere. Al final del día uno está aquí, podemos estar aquí, mañana no sabemos dónde vamos a estar. Yo les he dicho mucho a la gente que mi trabajo, no solo con los Mets de Nueva York, sino como ser humano, es seguir abriéndole las puertas a otros venezolanos. Y si alguien puede ver esto y pueden ver su vida reflejada en mí y pueden seguir los mismos pasos y convertirse en alguien mejor que yo, eso es lo que me hace, lo que me pone una sonrisa en la cara todos los días, ¿no? En verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. Yo creo que tanto en Milwaukee como en la selección, como aquí con los Mets de Nueva York, el apoyo de Venezuela, de Latinoamérica, siempre ha estado ahí con nosotros y es una motivación para nosotros, para seguir trabajando duro día tras día y poder lograr ese éxito y después poder celebrarlos todos juntos, porque yo creo que al final del día estos éxitos los debemos celebrar como país y como la hispanidad, como cultura y como venezolanos. Bueno, de nuevo, gracias Eduardo por compartir tu historia con nosotros, con nuestra audiencia. Recuerden, lo dijo Eduardo Brizuela, los sueños se hacen realidad, solamente hay que trabajar duro. Esto fue Más Allá del Rostro con Eduardo Brizuela. Nos vemos en el futuro. Y esto llega a ustedes gracias a nuestros amigos de la Estación del Queso, el mejor queso al estilo venezolano. Envíos a todos los Estados Unidos. Escríbenos a través de @laestaciondelqueso.ok.